En este país el camello es tan importante que si usted mata a una persona tiene que pagar el precio por ese delito en camellos. Por el mismo problema en el que está envuelto este país, vean las torres de billetes que hay en la calle. Es la única manera que tienen muchas personas de conseguir efectivo. En el video anterior recorrimos más de 8 horas en carro desde Etiopía hasta la frontera por un camino en el que estuvimos muy cerca de ir presos por ser confundidos con espías. Todo para entrar en Somalilandia, un país que no está reconocido prácticamente por nadie en el mundo y que no existe en los mapas que conocemos. Hoy vamos a descubrir cómo es la vida cotidiana aquí y cuáles son las consecuencias de vivir en un país que se encuentra en las sombras. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, el día de hoy estamos en un territorio inédito. Llegamos a un país que en teoría no existe, a un país que no está en los mapas. Si buscamos, simplemente es un pedazo de tierra que está anexado a otro país, pero en la realidad, estuvo bien cerca, conducen bien locos aquí, pero en la realidad es una nación completamente independiente, con todo aparte. Tienen su propia moneda que tenemos que ir a buscarla al mercado de cambio callejero más grande del mundo. Tienen su propia embajada, su propio consulado, su propio pasaporte. Son aproximadamente 7 millones de habitantes, imagínense, 7 millones de habitantes que en teoría no pertenecen aquí, pero que hacen vida completamente normal en este lugar. Es un terreno que tiene una extensión más o menos como Uruguay, unos 177,000 kilómetros cuadrados, y el idioma que hablan es el somalí, porque comparten prácticamente todo de la cultura somalí. Son somalíes. Es un país que en 1991, después de una guerra civil, se independizó de Somalia y fue reconocido únicamente por 5 días por las naciones del mundo. Después de eso se declaró que era nula la declaración de independencia. Entonces, desde entonces viven como un país fantasma que no existe por ninguna parte. Solo para ellos mismos es una nación independiente y como para 2 o 3 que lo reconocieron. Así que el día de hoy nos vamos a adentrar en las calles y en la vida de las personas de este país para ver qué pros y qué contras tiene vivir en un país fantasma que no es reconocido casi en ningún lugar del mundo, y además me pone a pensar cuántos otros países habrán en esta misma condición. Amigos, así que acompáñenme a conocer Somalilandia. Muchas cosas funcionan de manera diferente en este país por este mismo problema en el que está envuelto, pero algo que al parecer no va a cambiar en todo África es como, a pesar de que estamos en la capital, en la ciudad más poblada, en donde hay más desarrollo, si usted quiere conseguir algo, tiene que ir al mercado callejero. Que en el mercado callejero es donde se mueve todo, desde zapatos, ropa, cosas nuevas, cosas usadas, hasta dinero. Vacas de dinero se mueven aquí. Pero primero lo primero, tranquilos, no me coman ansias. Vamos a camuflarnos aquí con la sociedad. Este que ven aquí es uno de los gorritos típicos de Somalilandia. Entonces vamos a encajarnos uno de estos, a ver qué tal. ¿Qué dicen ustedes? Estamos ahora camuflados. Somos uno más del panorama ahora. Lo que reina es el comercio informal y esto. Cuando viene la policía, cuando viene alguien, recogen todo en el carretillo. What happened? Tranquilo. Me acaban de agarrar la cámara a la fuerza y me la... Filming me. Filming me. I am filming me. Okay. 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 No sé qué pasó, me venía filmando a mí justamente para evitar tener problemas y alguien se enojó y me agarró la cámara, casi me quiebra el lente.
La zona de las especias. Hay tantas especias en esta parte del mundo que hasta que se le meten a uno en la nariz. Quería mostrarles un poco de este mercado más interno, pero está hostil la situación aquí. Como que aquí es donde agarran las especias, las meten en estas máquinas, las muelen. Veo que usan también los burritos para jalar diferentes cosas, pero como que aquí hay más señores, por lo que veo, hay más señoras y señores. Entonces este es un país musulmán bien conservador en el que no me quiero meter en problemas. Vean qué loco el mercado de la carne. Vean cómo está aquí al aire libre. He visto mucho estos burros que andan con una carreta jalando este tanque. Pues este tanque es un tanque de agua, que me dicen que un tanque de agua completo como este vale $2. Y él lo que hace es que las personas que no tengan agua en la ciudad, que son muchas, muy pocas tienen acceso al agua desde el tubo, simplemente lo llaman, entonces él va hasta las casas y les vende agua de esta manera. Este que ven aquí es el transporte público de Geisa, el transporte público para ir a los barrios de Somalilandia. Hay algo muy importante que necesitamos, que sin eso básicamente no podemos hacer nada, y es que aquí necesitamos billete, porque no se aceptan tarjetas de crédito, probablemente relacionado con todo el mismo problema que tiene el país. Entonces aquí existen mercados de dinero donde la gente tiene expuestos miles de dólares en la moneda local, que es esta que tenemos por aquí, que es el chelín somalilandés. Tienen fajos de fajos aquí en la calle porque esa es la forma en la que las personas que no tienen acceso a un banco, por ejemplo, como los nómadas, que son un gran porcentaje en el país, ellos vienen aquí y consiguen billetes. O también la gente que tiene dinero en el celular, porque todo aquí funciona con el celular, todos los cambios de dinero, todos los pagos en las tiendas, en los supermercados, en donde sea, son a través del celular, como un tipo de simpe para la gente de Costa Rica. Algo así. Entonces usted viene aquí, le hace un simpe a él, le manda dinero por el celular y retira efectivo en caso de que necesite. Y aquí también nos pueden cambiar dólares, libras, euros, aceptan de todo. Lo que es más increíble de todo esto es que esta es la persona que nos está permitiendo filmar el dinero y demás, pero a este lado hay un señor que se fue, simplemente ocupaba ir a almorzar y se fue, y él tiene más dinero que este compa. Aquí pueden haber 10,000, 15,000 dólares, es demasiado dinero, pero la seguridad y la confianza en este país es tanta que simplemente lo dejó aquí y se fue. A veces le ponen una manta, pero ni tan siquiera eso. De hecho que el señor ya se nos fue, llegó, nos vendió los billetes que ocupábamos y jaló, simplemente le puso esta cosilla encima de los billetes y ya no está, dejó toda la plata que tiene aquí. Bueno, ya conseguimos estos billeticos. Hay tres tipos de billetes nada más, 500,000 y 5,000. $1 americano equivale más o menos al momento de grabar este video a 8,500 chelines de Somalilandia. Y vean cómo son los billetes. Así se ven. Por aquí dice Hargeisa y por el otro lado tiene camellos, porque este es un animal demasiado importante en este país, camellos y ovejas. Ahora sí estamos embilletados. Vámonos. Es demasiado impresionante como en medio de todo el mercado se negocia el dinero, como tienen los billetes ahí dentro de jaulas y la gente llega a cambiar. Vivir en un país que tiene estas condiciones legales o estas condiciones políticas ante el mundo tiene sus pros y tiene sus contras. Entre los más destacados lo que podemos encontrar es que este es el país más democrático casi que de todo África, de los más seguros y de los más pacíficos, y eso lo podemos respirar en la calle a la hora de andar por aquí. Sin embargo, en contra tienen que el pasaporte de ellos casi que no es reconocido en ninguna parte del mundo, entonces no pueden ir a ninguna parte, es como que si estuvieran encerrados. Si quisieran salir, tienen que ir a alguno de los países vecinos, a Djibouti, a Eritrea o a Etiopía, a buscar una embajada de Somalia, porque obviamente no pueden cruzar al país vecino Somalia, tienen problemas, tienen que ir a otro país a buscar una embajada y hacer algún tipo de chorizo, algún tipo de enredo para que
que les den un pasaporte que por lo menos tenga acceso a diferentes países. Además, como este lugar no es reconocido como un país, no tiene acceso a los préstamos de entidades como el Fondo Monetario Internacional, entonces prácticamente nunca se va a invertir en infraestructura, siempre va a ser lo que hay, y con la corrupción, que aquí también hay corrupción, eventualmente puede que esto colapse. También cosas un poco más simples, como que al no ser un país, aunque tenga el mejor equipo de fútbol del planeta, no pueden ir ni a olimpiadas, ni a torneos, ni siquiera a la Copa de África, porque ni siquiera la Organización de Países Africanos los reconoce como un estado independiente. En Somalilandia se encuentra la mayor cantidad de camellos que hay en el mundo. Imagínense que gran parte de los camellos que hay en Medio Oriente vienen de esta zona del planeta. Entonces nos vinimos a conocer el mercado de camellos. Vean la cantidad que hay aquí, y estos son solo los que trajeron hoy a vender. Normalmente los traen a vender los nómadas. Estos camellos en este país se ven como un regalo de los dioses. No sé si los camellos patean, mejor andamos con cuidado. Se ven como un regalo de los dioses porque les dan carne, les dan leche, les sirven para transportarlos, para trabajar la tierra, y todo esto en un clima desértico, en un clima extremo. De hecho, que una de las principales actividades económicas de Somalilandia es la exportación de animales, de cabras, de ovejas, de vacas, pero principalmente de camellos. Entonces aquí vienen los nómadas, venden sus camellos, ya sea a restaurantes, a gente que quiere tener más camellos para tener más poder, o para exportar, para que se lleven los camellos a otras partes del mundo. Pero solo venden los machos, son unos tiburones de los negocios. No venden hembras, es completamente ilegal exportar una hembra. Y además negocian de una manera, negocian de una manera que solo existe en esta parte del mundo, demasiado particular. Vean, aquí se está negociando un camello y todo se negocia debajo de esta manta para que nadie sepa cuál es el precio, y así cierran el negocio. That's the deal. Tiene un nuevo camello, mi compa. Bien. Lo que ustedes acaban de ver es la negociación somalilandesa, que ni siquiera mi guía entiende cómo funciona. Solo los profesionales de la venta de camellos lo saben, pero es básicamente que cada sección de su dedo tiene un precio. Entonces ellos se cubren la mano y empiezan a tocarse diferentes partes del dedo para ir negociando el precio, y finalmente se cierra el negocio y nadie aquí se da cuenta en cuánto se vendió el camello. Si fue barato, si fue caro, no se sabe. Si hay otro comprador, es otro negocio completamente nuevo. Yo no entiendo bien. No problem. Me está diciendo que lo tenga, no sé si para una foto. Vamos a tocar. Uy, vean, la piel es fuerte, es áspera, el pelito también es bastante duro y muy corto. Qué ganas de que me muerda un camello. El precio de los camellos inicia en $500 más o menos. Un camello flacón. Este que tengo a la par es un animal gigante, puede medir unos 2 metros o más de altura. La cabeza debe estar más alta, casi a 3 metros. Uno como este puede costar $1,500. En el pasado su estatus social dependía de la cantidad de camellos que usted tuviera en posesión, e incluso en la actualidad los camellos siguen siendo tan importantes que la gente no se los roba entre sí. Es como algo de honor. Vean, por ejemplo, este camello que está por aquí, anda un número de teléfono escrito, porque si se llegara a perder, tienen que llamar al dueño a este número para devolvérselo. No se lo van a robar. Lo que les voy a contar es una locura. En este país existe una ley vigente, así funciona en la actualidad, en la que si una persona mata a otra, la familia tiene derecho a 3 cosas. 1, a pedirle a las autoridades, a pedirle a la policía que mate a la persona que mató a su familiar. 2, a perdonarla. O 3, a pedirle que pague un precio en camellos. Por matar a una persona usted puede llegar a pagar hasta 50 camellos por ese delito. Estos bichos que ven son los que transportan las cabras y todos los animales que se venden aquí, y me cuentan algo muy interesante, y es que en esta zona que tenemos al frente es donde negocian como los mediadores, con los nómadas, porque no es fácil negociar con los nómadas. Me imagino que por una cuestión de idioma, por una cuestión de pago, los nómadas necesitan irse rápido. Entonces vienen aquí, negocian con los mediadores, y una vez que se llega a un negocio, ya los intermediarios se llevan a las cabras allá al otro lado para vendérselas a restaurantes y al público normal. La manera de comprar las ovejas es la siguiente.
que simplemente llegan aquí y le tocan el trasero. Dicen que entre más grande tengan este trasero, que yo más bien creía que era algo malo, es porque mejor están las ovejas. Entonces las ovejas que tengan el trasero más grande son las que van a elegir las personas para comprar. Algo interesante que me acaba de pasar es que me acaba de tener una señora muy amablemente y me acaba de decir, como muchacho, espero por favor de corazón que usted se convierta al Islam. No quiero que usted se queme en el infierno. Conviértase para que vaya al paraíso. Y ojo, no cuento esto burlándome de ella. Simplemente, no sé, me pareció muy bonito que se acercara con toda la buena intención a decirme algo así. Me acaban de soltar una data poderosa y es que aquí en Somalilandia el camello es tan sagrado que se toman los orines del camello. Y para probármelo me ofrecieron llevarme a un restaurante o a un puesto donde venden orines de camello, donde la gente va a tomar orines de camello. Así que si es posible, si nos da el tiempo hoy, lo vamos a hacer en la tarde. Ya veremos. Ojo cómo funcionan en este país los seguros de vida y los seguros de salud. No funcionan como en la gran mayoría de países del mundo. Aquí en la comunidad somalí existe el seguro familiar, el seguro del clan, de la tribu. En el pasado, antes de que llegaran a colonizar África, hace, me imagino yo, unos 500 años o más, no existían los países, no existían las fronteras. Todo estaba simplemente dividido por tribus. Luego llegaron, colonizaron y demás, impusieron los bordes y todo se empezó a dividir en países, pero aún, por ejemplo, en Somalia, las familias se dividen por tribus. ¿A qué tribu pertenece usted? ¿A qué tribu pertenece usted? Es algo bien común que se pregunta aquí. Y resulta que si usted llega a perder su trabajo, por ejemplo, o usted llega a tener un problema de salud y no puede pagar la ida a un hospital, usted acude a su clan, a su tribu, y ellos se van a encargar de mantenerlo y de solventar ese problema económico. Y así funciona con todos los miembros del clan. Entonces no tienen seguros de vida comunes y corrientes, pero tienen como ese seguro de la comunidad somalí. Este es otro de los problemas que tiene este país, y es que ninguna marca grande puede venir aquí por un detalle, y es que cuando una marca grande como Apple, como McDonald's o como Pizza Hut viene a Somalilandia, tiene que poner en todas sus redes oficiales y en todos los documentos que va a abrir una sede en Somalilandia. Y al no ser un país reconocido, me imagino que entrarían en conflictos con todos los otros países en los que está la marca establecida y no están de acuerdo con que Somalilandia sea un país. Entonces yo me alegré todo al ver este Pizza Hut, iba a venir a comer y me dijeron que muy probablemente es un Pizza Hut fake, al igual que el LG que nos encontramos por allá atrás, que el Samsung que hemos visto. Son personas que adquieren esos productos, simplemente le ponen el logo al negocio, pero no es una tienda real de la marca. Como dato curioso, aquí en Somalilandia se maneja al lado derecho, pero la calle va al lado derecho igual que como manejamos nosotros allá en Occidente, a diferencia de en otros países que el volante está a la derecha y usted va a la izquierda, y ahí se son enredos. Si usted no tiene experiencia, en el primer intento le da cualquiera. La manera en la que funciona la venta de iPhone, por ejemplo, que es lo que acabamos de ver, es que traen iPhones de segunda de otros países y los revenden aquí en Somalilandia. Los precios están normales, casi como valen los iPhones de segunda en todas partes del mundo. Valen 400,000 colones, 800 $100, $1,000, dependiendo el modelo. Pero esa es la única manera de conseguir iPhone en un país con este tipo de problema político que estamos viendo. Algo interesante para analizar es que, curiosamente, justo el restaurante del hotel en el que nos estamos quedando, que es como el hotel en el que se quedan los turistas al parecer en este país, es el restaurante más fino de todo el país, el más lujoso, el más bonito. Entonces vamos a entrar no solo a verlo y a ver qué ofrecen, sino también
a ver los precios, a ver qué precios pueden haber aquí en Somalilandia. ¡Qué elegancia, perros! Un techo más caro que toda mi casa. Un restaurante demasiado fino, Charlie. Hasta con entradita gratis nos recibieron y está demasiado barato para lo lujoso y lindo que está. Además, aquí también podemos ver que existe un muy pequeño porcentaje de la población, pero que existe, que es rica y que probablemente están aquí negociando si vender una parte del mar o comprar una parte de Etiopía. Vean los platos de comida. Tenemos este pescado que vale 4,000 colones, como $8. El frappuccino en 1,500 colones, $3. Camarones en $16. Langosta en 18. Y igual frappuccino en $3. Está demasiado barato para el nivel. Después de todo lo que hemos visto durante el día, puede que ustedes se pregunten si esta gente ya es una sociedad que funciona de manera normal, independiente. ¿Por qué es que no lo reconocen? ¿Por qué es que simplemente no firman que ya es un país independiente y ya, tan simple como eso? Pues primero, hay muchos intereses que obviamente nosotros no conocemos debajo de la mesa, pero lo más fácil de explicar, lo más sencillo como excusa del por qué esto no pasa, del por qué esto no sucede, es porque al igual que esta nación, hay muchísimas otras naciones solo en África que están funcionando de manera independiente, pero que nadie las quiere reconocer como país. Entonces, en el momento que reconozcan a una, por ejemplo, en el momento que reconozcan a Somalilandia, se van a hacer probablemente protestas que pueden terminar en guerras civiles en un montón de países alrededor, que van a querer exactamente el mismo reconocimiento que le están dando a este. Entonces, a grandísima escala y así por encima, más o menos por ahí van los tiros. Bueno, amigos míos, finalmente aquí se acaba el video de hoy. Cuéntenme a ustedes qué les ha parecido toda esta locura de estar en este país. ¿Qué ha sido lo que más les ha llamado la atención? No se olviden de suscribirse, compartir el video si les gustó. Por cierto, la orina que les dije que íbamos a probar, la vamos a probar. Eso ya es personal entre ustedes y yo. Simplemente aguántense, tenemos que buscarla. No se olviden de suscribirse, compartir el video si les gustó y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que hoy estuvo negociando un camello.